Ok. Bueno, pues aquí estamos. Estoy compartiendo la pantalla con vosotros. Espero que me la veáis bien. Si no, por favor, decídmelo. Son las 8:02. Tenemos 17 personas y voy a empezar un poquito despacio. Vamos a empezar a la presentación. Primero de todo me voy a presentar yo. Muchos ya me conocéis. Soy Aspen Arriazu. Si queréis Google Me, encantada, no tengo nada que ocultar. Todo lo que queráis. Os voy a pedir que si tenéis alguna pregunta la hagáis, que sea un poco, para mí me parece genial que la sesión sea fluida y no me importa que interrumpáis para hacer preguntas. Fátima, que es la que lleva todo el aspecto tecnológico de la charla, sabe que a mí no me importa que preguntéis, que si no puedo responder os digo lo respondo más tarde pero adelante, ¿vale? Lo único, yo no voy a estar muy pendiente de que me levantéis la mano, entonces, Fátima, si me puedes ver tú, si alguien levanta la mano, pues me dices, ¿vale? Y intentaré mantener un ojo al chat, pero bueno, eso. Esta charla es una charla repetida de la que hicimos. He cambiado algunas cosas, he cambiado unas poquitas cosas y he añadido algo al final de la charla porque pregunté ideas sobre temas que se podían tratar y os digo desde ya que hubo dos respuestas. Una persona me pidió hablar un poquito más de las posibilidades de que un niño haga una carrera musical en este país y hablaré un poquito al final de eso. Y la otra pregunta era, bueno, más que una pregunta, era una observación y una petición de tratar el tema ALCE. Y os lo digo desde ya ahora que en esta reunión no vamos a tratar el tema ALCE, porque vamos a estar hablando del sistema educativo inglés, no el español. Entonces, y las equivalencias que puede haber con el español. La charla va dirigida a gente como Alba, que tiene una niña que va a empezar ahora a tope a empezar la escuela, y que Alba, imagino que con la educación española o cualquiera de vosotros de otros países, pues de repente empieza aquí nuestros hijos la escuela y estamos todos un poquito perdidos. Yo soy profesora y aún así cuando empezó mi hija fue todo un descubrimiento, era una cosa nueva cada día. Entonces la idea es pues ponernos un poco al día en todo esto. Yo llevo trabajando de profesora de idiomas en este país desde el año 1995, o sea, hace muchos años. Podéis imaginaros que empecé con 6 añitos a enseñar, lo digo así. Pero bueno, y eso, y empecé a trabajar con adultos, he trabajado con adultos jóvenes en Sixth Forms, que luego vamos a hablar de lo que es como nuestros institutos. He dado clases, principalmente, mi especialidad son clases de exámenes de idiomas. Soy también... Antonio me dice que no es el que yo conozco. Pues encantada de conocerte, Antonio. Perdón. También os digo que no solo he trabajado en idiomas. Mi carrera universitaria era en inglés, no en lingüística específicamente, pero lo que pueda os responderé en cuanto a la lengua también. Vamos a empezar diciendo que el sistema educativo en Inglaterra es bastante diferente al sistema educativo en España. Cuando hable de una escuela estatal, me refiero a una escuela del Estado, una escuela pública, si queréis llamarle, donde no hay que pagar para entrar, ¿vale? Las escuelas privadas son las que hay que pagar y voy a comentar algo sobre ellas. Y quiero aclarar algo que desde que hicimos la última charla hasta ahora he oído, y es lo de las llamadas Grammar School. Las Grammar School son escuelas públicas, no son escuelas pagadas. Y he oído algunos comentarios por ahí de gente, claro, los que pagan pueden ir a una grammar y tal. Pues no, no, porque no se pagan las grammar. Empezamos por ahí. A ver. Bienvenidos. Vamos a empezar, lo que vamos a tratar hoy va a ser, si es posible, podéis tomar notas y preguntarme luego si queréis cosas incluso por privado. Vamos a hablar de lo que se llama Early Years, que sería el preescolar. Key Stage 1, que es la primera parte de la primaria. En este país hay 4 Key Stages, 1, 2, 3 y 4, que serían los 4 diferentes grados de la primaria.
Luego vamos a hablar de los GCSEs, que sería el equivalente a lo que es un instituto, cambian ya a la escuela secundaria, que es el instituto en España, y luego tenemos AS and A-Levels, que son básicamente preparación para una universidad. Hay más maneras de estudiar que no son solo estas y también las vamos a tratar. Y vamos a hablar de algo que a mí como españolita me trajo un poco por la calle de la amargura en su día, que es el UCAS System. El UCAS System es el sistema por el que se accede a una universidad en este país. En este país va todo por mediación de una asociación que se llama UCAS System, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso. He puesto aquí bueno, os mandaremos, o veréis en la grabación, encontraréis esto, os mandaré si queréis, si me pedís, os mandaré el PowerPoint, pero he añadido aquí un enlace para aquellos que me preguntasteis sobre música. He encontrado este paquete, que es un paquete de información general de cómo moverte si quieres que tu hijo haga una carrera en música. Y lo he incluido aquí porque lo estuve mirando y me pareció fantástico. Entonces, si queréis, podéis entrar a la página por ese enlace y bajárosla. Y veis, pero de música, lo digo desde ahora ya, se hablará más cuando hablaremos de secundaria. Y si no menciono algo de lo que me queréis preguntar, por favor, hacedlo, ¿eh? He puesto aquí también detalles de dónde viene ese paquete. Muy fácil de recordar, www.ukmusic.org, ¿vale? Ahí hay muchísima información. A ver, vamos a comenzar con el Early Years o preescolar. Los Early Years o preescolar, los niños aquí empiezan la escuela, lo que es la guardería, pueden empezar a partir de los 2 años, ¿vale? Tienen lo que se llama EYFS, que es corto por Early Years Foundation Stage, y es, digamos, el programa que siguen todas las guarderías, ¿vale? Se basa en las bases de este programa. En una guardería lo que tenéis que esperar es que haya un aprendizaje, desarrollo y cuidado de los niños. Son niños de 2 a 5 años. Las escuelas o guarderías, en español diríamos guarderías, aquí son early schools, ¿no? Tienen que estar registradas con Ofsted, ¿ok? Y deben de seguir las reglas del programa EYFS, Early Years Foundation Stage. Eso es algo muy importante, que cuando elijáis una guardería os aseguréis de que están registradas con Ofsted. No solo una guardería, muchas childminders, que sería el equivalente, es que no hay traducción en español porque es muy diferente, pero son unas niñeras, tienen que estar también registradas con Ofsted, ¿vale? Ofsted tiene jurisdicción en Inglaterra, no es igual en Gales o en Escocia, lo que voy a hablar es de Inglaterra, ¿vale? El Ofsted, tenemos aquí lo que significa, es Office for Standards in Education and Children's Services and Skills. Y Ofsted es el que regula todas las escuelas, todas las instituciones educativas de este país, empezando por las guarderías, llegando a los últimos años, ¿vale? Creo que tarde o temprano entraréis en contacto con Ofsted. Cuando busquéis escuelas secundarias lo vais a ver un montón de Ofsted. Áreas de aprendizaje en estos servicios, en las guarderías, pues las áreas de aprendizaje son la escritura y la lectura, comprensión global. Por ejemplo, en algunas guarderías se les enseña pues, las banderas del mundo, o si hay niños que hay de distintos países, hace un poco de resumen de las culturas de esos países. Comunicación y lenguaje. Se trabaja también el desarrollo físico, que tengan algunos ejercicios o unas facilidades al aire libre en el que puedan desarrollarse físicamente. Desarrollo personal, social y emocional. Se les da Early Maths, que son matemáticas, digamos, contar 1, 2, 3, 4, etc. Y se trabaja mucho con las artes expresivas y el dibujo, ¿vale? En muchas guarderías tenéis también la opción de que los niños hagan música
o como parte del programa de la guardería o como una extraactividad. La música en este país es muy importante. Y hay varios tipos de organizaciones que se consideran dentro de lo que es el marco del Early Years. Tenemos las Childminders o niñeras, como he dicho, que sería una señora que tiene un permiso especial y unas cualificaciones para tener niños, más de un niño normalmente en su casa, y cuidarlos en su casa y enseñarles cositas en casa también, ¿vale? Los playgroups, que son grupos en los que, por cuestiones del seguro del edificio o de hacerlo más asequible financieramente, o son grupos en los que los padres o los cuidadores se tienen que quedar con los niños, ¿vale? Normalmente son en iglesias o en algún hall de gimnasia, en algún leisure center. Y luego tenemos las nurseries en sí, que son lo que en español decimos guarderías. Las clases de reception, como estábamos hablando antes de comenzar la charla con Alba, las clases de reception son el primer año en el que empiezan en una escuela primaria. Clases de reception sería como preparación a lo que es la escuela primaria, que empezarían con el año 1. Pero como he dicho, en algunas guarderías, si el niño está bien o hay dificultades de algún tipo, se le puede dejar en las guarderías con un permiso especial de la escuela en las clases de recepción. Hacer el año de recepción en la guardería. Hay otros métodos que no son tan convencionales, digamos, que son las guarderías de Montessori y de Steiner, ¿vale? Hicimos una charla sobre Montessori y Steiner y otros tipos de educación alternativa que la repetiremos en octubre para aquellos que queráis. Esa charla también tuvo muchísimo interés, porque había mucha gente interesada sobre todo en el tema Montessori. Entonces la volveremos a repetir. Sé que hablo mucho y muy rápido. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ayudas. Ayudas es un tema muy importante. Varía bastante según la guardería a las que le llevéis. Si es una guardería privada o es una guardería de un children's center o es una guardería muy especializada, ¿no? Pero el gobierno tiene 30 horas de cuidado o childcare gratis si el niño tiene 3 o 4 años. Tenéis 30 horas, del derecho a 30 horas gratis. Os los dan durante 38 semanas. El cuidador, o sea, el childminder o la guardería o donde sea que lo vayáis a llevar, tiene que estar registrado con Ofsted para que vosotros podáis acceder a estas ayudas. Con validaciones, los niños menores de 2 años van a nurseries. Sí, María. Los niños, sí, Antonio, quería decir con validaciones. Los niños menores de 2 años pueden ir a guarderías en las que tengan bebés, ¿vale? Pero ya tienen que tener personal especializado en el cuidado de bebés. Sí que las hay porque hay muchas mujeres que vuelven a trabajar muy pronto. Yo conozco varias compañeras que han dejado a las niñas en la guardería pues prácticamente desde los 7 meses o más. Sí que hay. Siempre mirad que estén registrados con Ofsted, ¿vale? Durante 52 semanas os dan la ayuda durante 52 semanas si se usa menos de 30 horas a la semana. O sea, podéis tener 30 horas a la semana gratis durante 38 semanas. Si son menos de 30 horas a la semana, podéis extenderlo hasta 52 semanas, ¿vale? Y depende de si los dos padres trabajan, del sueldo de los dos padres, del estado de inmigración, si es el caso, depende de muchas cosas. Tenemos, creo, más preguntas en el chat o comentarios, vamos a ver. A ver, María dice, tengo entendido que los niños de 3 años solo reciben las 30 horas si los dos progenitores trabajan o si es una familia monoparental. De no ser así, reciben 15 horas a partir de los 3 años. De 5 a 6, dice Alba, de 5 a 6 años no te dan este tipo de ayudas. Porque las escuelas son gratis, son gratuitas, ¿vale? Y es obligatorio atender a una escuela desde el año 1, desde el año de recepción.
Sí, María, podría ser, yo te digo que he trabajado en escuelas aquí locales que tenían guardería y depende también mucho de la escuela y depende del council, por ejemplo, nosotros que estamos en Kent, del Kent Council y de la zona donde estéis. Hay que mirarlo, ¿vale? Gracias a ti, me encanta que colaboréis. Si no, me siento aquí sola hablando con una pantalla. Parece que estoy haciendo espiritismo. Si estáis ahí, hacerte una señal. Bueno, a ver. Aquí he puesto un poquito el resumen de las horas, ¿no? They can get 30 hours from, o sea, pueden, para que miráis un poquito, el term sería, yo siempre digo trimestre, pero no es trimestre, porque un term son 6 semanas, 6 o 7 semanas. Y luego aquí en las escuelas tenemos 6 terms, que son, porque tenemos los half terms en el medio de lo que sería el trimestre en España, ¿no? Entonces, hay uno del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Entonces, para poder pedir las ayudas, es recomendable que lo hagáis hacia mitad de octubre. ¿Vale? O sea, que lo me hagáis siempre con antelación a lo que os va a tocar. ¿Tenemos más preguntas? A Emilia, que es nuestra fantástica colaboradora, tiene la página del gobierno con lo de las 15 horas, 30 horas. Está ahí, muy bien, Emilia. Ha puesto el enlace en el chat. O sea que muchísimas gracias, Emilia. Ahí os explican todo de cuándo aplicar y cuándo pedirlas y todo, ¿vale? A ver. El Key Stage 1 son los años 1 y 2 de primaria. Ay, perdón, ¿tenemos alguna pregunta más sobre guarderías o lo dejamos ahí de momento un poquito? Porque si no, no nos va a dar tiempo de cubrir todo, ¿vale? Si tenéis alguna más pregunta, hacedla, por favor, o si queréis comentar algo. Tenemos el Key Stage 1, consiste de los años 1 y 2 de primaria. A los que sois tan mayorcitos como yo, el antiguo EGB, el Year 1 and 2 serían lo que era primero y segundo de EGB, ¿vale? Los que sois muy mayores... A ver, Alba dice, si tienes las 30 horas semanales a las que cumple los 5 hay que pagar o es hasta que acaba el curso. Esa es una pregunta buenísima, pero yo te diría que la consultes con la guardería, porque la escuela de Montessori, donde yo trabajaba, sí que les hacían un arreglo entre la escuela y los padres para que cobrarles menos o eso, pero tendrías que mirarlo. Las ayudas son hasta los 4 años, porque en teoría los 5 años pasan a la primaria, que es el reception year. ¿Vale? Entonces, Key Stage 1 es años 1 y 2, primero y segundo, diríamos, del antiguo EGB. Las edades son de 5 a 7 años. Es la primera parte de la escuela primaria. La escuela primaria dura hasta los 12 años en este país, ¿vale? Entonces, ay, perdón, se me está yendo hoy los temas, las asignaturas que se tratan de acuerdo al programa nacional, al National Curriculum, son las que son obligatorias en inglés, que sería lenguaje en España, matemáticas, ciencias, diseño y tecnología, historia, geografía, arte y diseño, música, educación física y a ver si me ayuda alguien porque no veo la última y os confieso que no me acuerdo. Sí. Lengua extranjera. Emilia dice, a los 5 entran en recepción, ¿no? Sí, a los 5 entran en recepción. Gracias, Alba. Es computing, sí, es ordenadores o información, IT y luego según las escuelas tienen alguna otra asignatura y un montón de extraescolares, ¿vale? Pero las básicas, las más importantes son estas. Hay que tener en cuenta que en este país, para poder acceder a la matrícula, depende de la zona, hablan de lo que se llama el catching
catching area, ¿no? Que es la zona que os pertenece según donde vivís, ¿no? Entonces, aquí te he puesto unos enlaces en los que se puede acceder para solicitar un puesto en la escuela. Necesitáis el código postal y es muy... Otro enlace que os he puesto es el de transporte, que es muy importante, sobre todo para aquellos que tengáis hijos de 11 años que van a empezar la secundaria, porque es a la edad que casi oficialmente en este país los niños empiezan a ir en el autobús solos y es bastante caro. Entonces ahí podéis ver las ayudas que hay para el transporte. Y deciros que es obligatorio atender la escuela hasta los 16 años. ¿Okay? Hay una gran excepción en este país y es aquellos niños que estudien en casa y estén registrados como Home Education, que es el estudiar en casa, ¿vale? El Key Stage 2, el estado 2, son los años que serían de tercero a sexto, años 3, 4, 5 y 6, la segunda parte de la primaria, y las edades son de los 7 a los 11 años. Tenéis que tener en cuenta también que depende de cuándo es el cumpleaños del niño o de la niña, ¿vale? El trimestre escolar, después de cumplir los 3 años, todos los niños reciben 15 horas semana gratis en guardería durante el curso escolar. Muchas gracias, N. Muchas gracias por el comentario. Lo tenemos en el chat. Entonces, este segundo ciclo, sería el segundo ciclo de primaria. En este segundo ciclo es donde ya se les, sobre todo a partir de los años 5 y 6, se les empieza a preparar un poquito a que ya van a empezar enseguida a pasar a la escuela secundaria. Entonces tienen lo que se llaman SATs o Standard Assessment Tests, que son una manera de evaluar cómo va el niño. Estos SATs no son exámenes como los que tenemos en España normalmente, que es igual que si no pasa un examen, ciertas asignaturas no puede pasar de curso o le recomiendan repetir. No. Estos exámenes que tenemos aquí son simplemente para evaluar al niño y ver en qué nivel está. Si es un niño que necesita más apoyo o si es un niño que va muy bien y no necesita ningún extra apoyo. Estos exámenes son en lectura, gramática, puntuación y ortografía y en matemáticas. Y se hacen en los años 3 y 4 y luego se vuelven a hacer en los años 5 y 6, ¿vale? O sea, en la segunda fase de la primaria. Normalmente en el año 6 algunos niños se empezarán a preparar a lo que se le llama 11 Plus, que es otro examen. Este 11 Plus es el examen que en algunas zonas, no en todas las zonas, pero como estamos en el sur, por ejemplo, yo en la zona de Kent está todavía el 11 Plus y hay algunas otras zonas que también lo tienen. El 11 Plus es un examen que se hace para ver si el niño puede empezar en lo que se llama una escuela Grammar, ¿vale? Es un examen selectivo, no es un examen para calcular el nivel del niño, es un examen selectivo para el ingreso a la secundaria que se elija, si es Grammar School. Las Grammar Schools se llaman también Selective Secondary Schools, ¿no? Escuelas selectivas. Y hay algunas escuelas secundarias que, aunque no sean Grammar, también tienen sus propios exámenes parecidos a los de 11 Plus internos. Pero el 11 Plus se hace por medio, no existe en todas las regiones, en Kent y Gloucestershire, y varían, se hacen por medio de unas organizaciones que se dedican a ello, Examining Boards, y varían según la autoridad educativa local, que se llama Local Authority, LA, ¿vale? En las cartas que os mandan y en todo esto vais a ver estas siglas, vais a ver todo esto, vais a ver LA for Local Authority, 11 Plus, todo esto. Voy a mirar en el chat si tenemos alguna pregunta. Sí, en Medway también hay 11 Plus, eso es verdad, Emilia. Y atención, porque por ejemplo la gente que vive entre Medway y Kent,
pueden presentarse a los dos Eleven Plus. Pueden presentarse al Eleven Plus de Kent o al Eleven Plus y al Eleven Plus de Medway. Y se suele decir que así tienen más oportunidades de poder ir a una escuela o a otra, ¿no? El Eleven Plus es bastante estresante para los peques. Celia dice que el Eleven Plus se prepara en Year 5, el examen es la primera semana de Year 6. Sí, así es verdad. Pero luego tened en cuenta, Celia, que me imagino que ya tu hijo ya lo ha pasado, ¿no? Tened en cuenta que en las escuelas no los preparan para el Eleven Plus, ¿vale? El Eleven Plus se supone que el niño es un examen al que no, en teoría no se puede preparar. Hay padres que sí que pagan tutores o agencias de clases particulares, pero el Eleven Plus no se prepara en la escuela. Se supone que es un examen donde se ve la capacidad de lógica del niño, el conocimiento de matemáticas y de inglés, pero no se les prepara en sí para el Eleven Plus. El comentario de Celia es muy importante. Si tenéis a un niño que está en año 5, que queréis que vaya a una escuela grammar, que ese niño quiere ir, que se ha preparado para el Eleven Plus y que la primera semana de septiembre o al principio de septiembre pasa el examen, hace el examen y lo pasa, os vais a encontrar un poquito con un niño en el año 6 que es como si ya lo tuviera hecho. Es un año, el año 6 es un año un poquito particular, porque los que ya saben que van a ir a una grammar es como si, ya me he quitado el Eleven Plus de encima y ya está todo, ¿no? A ver. Aquí he puesto más detalles de las zonas del Eleven Plus. Entonces, esto que he puesto aquí, CEM, SEM Regions, son las zonas, y aquí falta Medway, de hecho, son las zonas que tienen este tipo de, asociación de Examining Board, ¿vale? Las zonas de Kent, por ejemplo, la zona de, pone Medway, pone GL, pero tenéis que mirarlo, porque no sé si es siempre GL para Medway. Son estas otras regiones. Como veis, Bromley, que se considera Londres, también tiene Eleven Plus. Y luego hay algunas otras zonas en las que tienen de los dos examining boards. Para aquellos que sois nuevas a la educación en este país, el examining... Dime. Ay. Pero si yo hablo también, hay que hablar de Godad. Pensaba que estaba hablando alguien. ¿Alguien tiene algo que comentar? No, perdón. Miro el chat también. Sí. Eso es lo que Emilia dice, todos los exámenes se pueden preparar, sí, eso es, pero a lo que me refiero, Emilia, es que, por ejemplo, en la primaria que trabajaba yo, había algunos padres que nos preguntaban, era una primaria privada, y había algunos padres que nos decían, ¿me lo vas a preparar para el Eleven Plus? Y la respuesta es, no, en la escuela no se les prepara para el Eleven Plus. Normalmente son los papás los que los preparan, no las mamás, ¿vale? Vamos a seguir. Una vez que empiezan la escuela secundaria, empiezan lo que se llama el Key Stage 3, que son los años 7 y 9. A ver, en la antigua EGB, y ahí voy para atrás, las que seáis de mi edad más o menos, era séptimo y octavo, y sería lo que antiguamente era el primero de BUP, pero aquí es años 7 y 9, ¿vale? Las edades son de 11 a 14 años. De 11 a 14 años, considerad que hay niños que empiezan, depende del cumpleaños, depende cuando tengan su cumpleaños, comenzarán el año 11 con el año 7, ¿vale? Y habrá algunos que acaben el año 12, no, el año 11, perdón, con 14 años y otros con 15 años, ¿vale? Depende. Vale. ¿Cuáles son las diferencias entre grammar versus no grammar? A ver, las escuelas de grammar son escuelas secundarias que aceptan estudiantes después del examen del Eleven Plus. No son privadas, son públicas, por lo tanto no hay que pagar. Hay 163 en Inglaterra y 69 en Irlanda del Norte. Hay unas 3.000 escuelas no selectivas, ¿vale? Y
Y os lo digo como, no como educadora ahora, sino como madre. La grammar es una opción muy buena para los niños con un nivel académico muy bueno, pero no todos los niños, no todos los niños pueden cope, como dicen los ingleses, con el estrés de lo que piden, del nivel que se pide en una grammar school, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser que todos van a pasar el Eleven Plus, mi hijo es muy listo, va a ir a la grammar. Hay niños muy listos que no pueden con el estrés de la grammar, ¿vale? Eso lo podemos hablar luego si queréis. A ver, el Key Stage 4 son los años 10 y 11. Y en el Key Stage 4 las edades son de unos 14 a 16 años. También, repito, dependiendo del cumpleaños. Es en este momento en el que se les hace, se dice que se están preparando para los GCSEs. Los GCSEs son los General Certificate of Secondary Education. Estos exámenes suelen ser 7 exámenes. Estos exámenes no los prepara la escuela, no los diseña la escuela, son exámenes nacionales. Y en algunas de las grammar school tienen que elegir las asignaturas que quieren, de las que quieren examinarse ya en el año 9, antes de entrar al segundo ciclo, en el año 9. Las asignaturas obligatorias de los GCSE son matemáticas, inglés, literatura inglesa y lengua inglesa, o sea, hay English Literature e English Language, y luego ciencias. Las ciencias entran física, química y biología, porque en muchas escuelas se hacen las doble ciencias o triple ciencias. Si alguien quiere preguntar un poquito más, yo creo que gente como Emilia, por ejemplo, de ciencias os puede comentar más porque es profesora de ciencias. Opcionales, depende de la escuela. Las más populares son arte, historia, geografía, idiomas, informática y empresariales. Pero también hay teatro, fotografía, hay educación física, hay muchísimas opciones, ¿vale? Baile, geología, no sé responderte, Alba, si hay geología de GCSE. Podría haber porque hay psicología, o sea que hay algunas, depende de la escuela. Y luego, GCSEs hay de muchas asignaturas, pero eso no quiere decir que en la escuela en la que vayan vuestros hijos den esa asignatura, ofrezcan esa asignatura, porque en muchas escuelas no tienen el personal para enseñar. Y se tienen que basar en el personal que tienen. ¿Cómo se puntúan estos exámenes? Van de una U, que significa unqualified, significa que no tenéis el certificado, al 9, ¿vale? Hasta hace poco, y es lo que casi todos los ingleses conocen cuando hablas con ellos, se hablaba de letras. Entonces se decía que U era unqualified, era que has suspendido, y luego había de A star a G, A estrella a G, ¿vale? Es muy nuevo este sistema de numérico que se ha dado ahora y es todavía, yo diría que casi experimental, porque con lo de la pandemia se han hecho las cosas de una manera muy diferente. Un dador de trabajo, una persona que te vaya a emplear para un trabajo, te va a pedir que tengas un 4 en un GCSE de lo que él pida, por ejemplo. Pero tú puedes tener un GCSE a nivel 2 o a nivel 1, con un grado 2 o un grado 1, y todavía tienes el GCSE. Es algo que es chocante para algunos de nosotros, pero no existe realmente el suspenso si no te dan una U, que es que no lo pueden calificar de tan mal que está. De esas opciones, ¿cuántas tienen que elegir? María, las que quieran. Las que quieran,
Normalmente se hacen 7, contando las opcionales y las obligatorias. Pero si hay niños que pueden más pues podrían hacer más. Emilia dice que sí que hay geología, pero depende de que el cole lo ofrezca. Porque es que no es algo de... Es verdad, no es de ciencias normalmente, estoy respondiendo al chat, perdón. Ciencias normalmente son biología, química y física a nivel de GCSE y eso es lo que hacen casi todos los niños, ¿vale? AES y A-Level. Los AES y A-Level sería el programa preuniversitario. Os he puesto aquí el Year 1, o sea, los years de 10 y 11, que son normalmente mayores de 14 años, harían GCSE, para hacer el GCSE a los 15 o 16 años, ¿vale? Luego se pasa a otros 2 años, que son los años que se llaman 12 y 13, Year 12 and 13, que son mayores de 16 años en los que hacen el A-Level, ¿vale? Y normalmente acaban la escuela cuando ya son mayores de 18 años, que es cuando pasarían a la universidad. Ahora vamos a ver un poquito AES y A-Level. Los AES y A-Level los van a elegir dependiendo de lo que se necesite para la universidad que elijan o que quieran ir, ¿no? Las universidades varían mucho según la universidad que elijáis. Pero normalmente te piden una nota de más de 4 en inglés, matemáticas y ciencias. Los 3 GCSEs de inglés, matemáticas y ciencias. Claro, no te van a pedir lo mismo en Oxford o Cambridge que en la Universidad de Kent, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque puede haber, o en la Metropolitan University, que es donde estudié yo, ¿vale? No te van a pedir lo mismo. Según qué universidades son más estrictos, piden más nivel. Aquí he puesto un enlace que es bastante útil. Hay otra opción de cuando hablamos de los GCSEs, hay estudiantes que quizás no quieren luego hacer A-Level, quieren hacer algo profesional, algo más tipo a lo que era la formación profesional en España. Entonces, para esto tenemos los colleges. Para entrar a un college hace falta un mínimo de 5 GCSEs. Normalmente, también hay colleges que permiten entrar de otras maneras. Y las escuelas que son ya dedicadas a, digamos, solamente a más académicas se llaman sixth forms y necesitan al menos 6 con más de un 4 de nota. Para la universidad necesitáis también normalmente 3 A-Levels, pero depende de la carrera que elijáis. Por ejemplo, no te van a pedir un A-Level en música si vas a hacer geografía. Te dirán un A-Level en geografía o en otro. Entonces depende de la universidad que se elija muchísimo. Voy a mirar el chat porque está empezando a haber más gente. Y tenemos a Emilia, vale. No, tenemos varias preguntas. Con vuestro permiso voy a mirar las preguntas porque es importante, son importantes, me parecen importantes, ¿vale? A ver. Celia pregunta, ¿cuál es el valor o utilidad de hacer más GCSEs? El valor o utilidad de hacer más GCSEs está, según mi punto de vista, en el momento en el que vayan a elegir una universidad o una carrera. Voy a decir que si el niño puede y quiere hacer más de los que hay, pues siempre en un currículum más adelante le va a venir fantástico. Te pongo el ejemplo de mi hija, que mi hija ahora no está estudiando GCSEs, pero mi hija a los 9 años vimos que podía hacer perfectamente el examen de GCSE de español y entonces ella, antes ya de su edad, ya tenía el GCSE de español. Lo va a usar, quizás nunca haga nada relacionado con lenguas en la universidad, pero cuando vaya a buscar un trabajo, si ven que tiene el GCSE de español, pues igual le abren más puertas, ¿vale? Entonces, depende de lo que quiera hacer el niño. Te voy a decir, Celia, que por ejemplo, carreras tipo medicina, pues cuantos más mejor, porque en medicina
el niño tiene que aprender a estudiar y aquí la medicina es muy dura, imagino que en España también, pero yo lo conozco, la carrera de aquí es muy dura y tienen que estudiar muchísimo. Entonces, a ver, cuantos más tengan, pues más hábito de estudio y mejor en su currículum. Emilia me dice, Asten, ¿tienes alguna opinión sobre los exam boards? Porque parece que hay 1.000.000 de tipos. El de mi hijo hacen IGCSE. Sí, sí, Emilia. Tengo mi propia opinión. Por ejemplo, para español hay 2 examining boards. Hay más examining boards, pero los 2 que más se suelen hacer y para casi todas las asignaturas son Edexcel y AQA, ¿vale? Los 2 son bastante parecidos, pero hay un poquito de diferencias. Por ejemplo, a mí para español, el examen de Edexcel, para la parte oral del español, me parece que es más fácil de preparar que el examen de la parte oral de AQA. Pero es un mínimo de diferencia, ¿vale? Para los exámenes de GCSE, me parece que yo los exámenes que he visto, los 2 examining board, Edexcel y AQA, los piden bastante buena preparación. Tened en cuenta que hay 2 niveles. Se puede hacer GCSE a nivel Foundation y es muchísimo más fácil para aquellos niños que no que no sean tan académicos, pero todavía necesitan un GCSE. Y el Higher para los niños que son más académicos. Me dices que tu hijo hacen International GCSE, IGCSE, y es algo que están ahora haciendo cada vez en más escuelas, porque es más similar a las maneras de examinar que hay en Europa. Mejor o peor, no sé decirte, depende de si tu hijo en un futuro, por ejemplo, piensa irse a estudiar a otro país. En las escuelas, en el extranjero, las escuelas internacionales, por ejemplo, lo que hacen es el IGCSE, los International GCSEs, ¿vale? Son más parecidos a lo que es el bachillerato europeo. También aquí nos da algo de información sobre UCAS, Emilia, miradlo en la chat, por favor. Dice que cuántos GCSEs en UCAS os dan unas recomendaciones. Domingo pregunta, si no se aprueban los GCSE, ¿existe la posibilidad de repetir curso para examinarse otra vez el próximo curso? No, Domingo, no. Es algo muy raro, porque en este país no se repite curso, ¿vale? Entonces, si tu hijo o hija saca un GCSE en inglés, por ejemplo, que le hace falta con un 2 o un 3, hay posibilidad de que lo pueda volver a hacer o de por libre o que lo pueda volver a hacer en el mismo college en el que vaya, por ejemplo. Ten en cuenta que inglés y matemáticas son los 2 obligatorios, entonces para ir a un sixth form tienen que tener más de 4 de estos 2 obligatorios y el de ciencias. Entonces, si no tiene más de 4, yo recomiendo que vayan a un college porque son niños que son menos académicos, ¿vale? Entonces, no se repite curso. Yo tengo mi propia opinión al respecto porque creo que lo de repetir curso a veces tiene sus ventajas, pero sí que le darían la oportunidad de hacerlo cuando vaya a un college por si luego quiere entrar a una universidad. También hay colegios de adultos que dan clases nocturnas donde aceptan a algunos estudiantes de 16 años que no hayan sacado el GCSE con más de 4. Los examining boards, Alba. Los examining boards son organizaciones que se dedican a preparar el examen. Entonces, yo, como he dicho, Edexcel y AQA son los 2 más activos ahora. Cuando yo empecé a trabajar hace 1000 años, había muchísimos más. Ahora se trabaja principalmente con Edexcel y con AQA. Todos los exámenes te los mandan estas organizaciones a la escuela en un sobre cerrado. Y no se abre ese sobre hasta el momento en el que vas a dar los papeles del examen a los estudiantes para hacerlos. Cuando el estudiante acaba esos exámenes, los profesores no tienen nada que ver con esto. Se manda todo de vuelta a esa asociación, al examining board, para corregirlo. Y son ellos los que lo corrigen, ¿vale?
Yolanda me pregunta que a partir de qué edad les dejan realizar un examen de GCSE. No es que les dejen o no. En una escuela, en un instituto de bachillerato, normalmente los exámenes de GCSE se hacen en el año 11. Las escuelas Grammar empiezan a preparar a los niños desde el año 9, lo que quiere decir que en el año 9 tienes que elegir los que no son obligatorios y se va a ir preparando durante el año 10 y 11. En las escuelas estatales normales, que no son de Grammar, no selectivas, en esas escuelas eligen en el año 10, porque se les da más tiempo para decidir, que no tengan que decidir tan pronto lo que quieren hacer, que no sé, de las asignaturas obligatorias, ¿vale? Y lo de hacer el examen de GCSE, tu hijo puede hacer el examen de GCSE en cualquier edad, más joven o incluso más mayor de la edad que tenga, pero la escuela raramente te dejará que lo haga antes con la escuela, pero tú puedes hacerlo por privado, tú puedes hacerlo de por libre y pagar por él y hacerlo. Yo en la escuela, en el instituto en el que trabajaba hasta hace poco, tenía un par de niñas que venían de España, que estaban perfectamente listas para el GCSE de español en el año 10 y les hice hacerlo en el año 10, con lo cual cuando pasaron al año 11, de los 7 GCSE que les hacía hacer la escuela, solo tuvieron que tomar 6 porque ya tenían uno acabado. Esa es una de las posibilidades. Pero yo tuve que demostrar que esas niñas estaban listas para hacer y pasar ese examen en el año 10. Si no es así, la escuela no lo paga por ello, porque a la escuela los resultados de aprobados les cuentan solo para los que hacen el año 11. No se cuentan si los hacen algún otro niño de otra edad, ¿vale? Emilia respondió a Domingo que dice, a veces la gente vuelve a preparar algún GCSE específico Maths Inglés para subir esa nota. Sí, eso es. En muchos sitios te piden un mínimo de nota, eso es. Y nos comenta de Examining Board que todavía se hace también en química mucho OCR, OCR. Yo creía que OCR ya no existía. Emilia, muchas gracias por el comentario. Es que tú empezaste dando clases cuando estabas en la guardería. Sí, es verdad, Emilia. Como tú, bueno, no, tú no eras más mayor. El OCR es de Oxford y dice Antonia que OCR es Oxford Cambridge. Sí, sí, también, sí. Y aquí pregunta otra vez Alba que es AQA y OCR son Examining Boards. Y Alba, ¿cuánto vale cada GCSE? Nada. Si los niños van a la escuela paga por el GCSE. En el instituto te paga los GCSEs de los niños. Si tú quieres que haga alguno extra y lo registras por tu parte, lo inscribes por tú misma, por tu cuenta, entonces sí que hay que pagar. Y puede ser de 200 libras a... Yo pagué mucho más de 200 por mi hija, pagué casi 300 y pico, porque necesitamos un examinador para el examen oral. Entonces depende de dónde lo hagas y lo que te cobren, sí. Jaime dice, hay universidades selectivas que si haces el GCSE o A-Level del año anterior, penalizan un poco en la nota final. No puedo comentar en eso, Jaime. Podría ser, no puedo comentar porque no lo sé. En teoría no deberían, ¿eh? Pero claro, depende de qué universidades hablemos. Porque, sí, te creo, porque hay universidades como por ejemplo Cambridge y Oxford que son de otra liga, ¿no? Nosotros, a ver. Seguimos. Si alguien quiere hablar, ya sabéis la mano, ¿eh? Aquí he puesto un poquito como un tipo de resumen, ¿no? Tenemos Primary School, años 4 y 11. Edad de 4 a 11 años. El año de reception a Year 6, esa es la Primary School. Hacen los SATs en el año 6, son los más importantes. Y es obligatorio. Perdón. Secondary School, de edad de 11 a 16 años, serían los años 7 y 11. Y hacen los GCSEs en el año 11 y también es obligatorio. Y en Further Education tenemos más de 16 años, años 12 y 13, y las cualificaciones que pueden tener
son los A-Levels, de los que acabamos de hablar, BTECs, que son cursos más tipo fontanería o electricidad, son más, digamos, enfocados a profesiones, no son tan académicos. Cursos de accesos y apprenticeship. Apprenticeship es algo que está muy de moda ahora porque es muy útil para los niños, porque empiezan, por ejemplo, en peluquería o en hostelería. Ellos comienzan a hacer los estudios los hacen a la vez que ya tienen el trabajo con una compañía que les facilite y que cojan aprendices, ¿no? Domingo tiene la mano arriba. Adelante, Domingo. Pero... ¿Podéis oírme? Ahora sí. Ah, perfecto. Quería preguntar, en referencia a mi pregunta anterior, entiendo que cuando comentas que si no se aprueba vas a un college, eso supongo que pensando en lo que es la educación española sería equivalente a una formación profesional. ¿Es correcto o no? Sí, lo que pasa, así es, Domingo, lo que pasa es que hay colleges que también te dan la oportunidad de hacer asignaturas, académicas, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que en el college, a ver, el sixth form es como más formal, se sigue un poco como la misma, los niños van con uniforme, bueno, no como uniforme, pero tienen que tener ciertas reglas de vestidura, es más estricto, digamos, ¿no? Mientras que en un college se trata a los niños como jóvenes adultos. Entonces se les intenta dar ya otro nivel de responsabilidad, se les intenta poner más en contacto con posibles lugares donde les cojan de aprendices, o es más, normalmente los colleges son más para trabajos manuales, tampoco digo manuales, ¿me entiendes? ¿No? Peluquería o incluso ingeniería, hay algunos colleges que ofrecen, pero menos académico. Pero, por ejemplo, si luego decidimos irnos a España y ha estado mi hija en un college, ¿es posible que te acepten en España en una universidad? Sí. La duda que a mí me surge es que en España tú tienes un mal año, lo que sea, o suspendes unos exámenes y tienes posibilidades de repetirlos y tener una progresión hacia la universidad. Aquí parece que te salen mal estos exámenes y ya estás condenado a, como dices tú, a peluquería o lo que sea. No pasa nada. Domingo, aquí hay niños que van a la secundaria y no han aprendido a leer, porque como no hay exámenes, no pasa nada. Es una pena, pero se dan casos así. Pero tu hija, si fuera a España, sí que podría entrar a una universidad. Ten en cuenta que las universidades españolas tendrías que hacer el equivalente, ¿no? Si fuera un college, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? Pues ahora mismo tiene 15 años y se va a examinar, a final de curso se examinará de lo que estamos hablando, los exámenes estos. Sí, GCSE porque está en el año 11. Sí, pues es que depende de lo que ella quiera hacer. Yo digo de elegir college o elegir sixth form dependiendo de la actividad, la asignatura que ella quiera estudiar más adelante. Si va a pensar ir a la universidad, de verdad que le aconsejo ir a un sixth form. Sí, pero no depende de nosotros, es decir, si les sale mal el examen, no la van a coger en el sixth form. Pero sí, pero sé positivo. Ya, sí, yo estoy preguntando para enterarme, no, Sí, sí. no quiero ser en esta sesión no quiero ser ni positivo ni negativo. Sí, sí. Solo estoy intentando preguntarme porque me puedes informar, ¿no? Por otra En el sixth form sí que van a ser más estrictos en cuanto al resultado, eso es verdad. En el sixth form van a ser más estrictos. También depende mucho del sixth form en el que elija. Nos guste o no, aquí voy a decir algo que no debería porque estamos grabando, pero la educación es un poco clasista. Te voy a poner un ejemplo. La escuela, el instituto en el que yo trabajaba, los resultados de los niños hasta hace poco no eran fantásticos. Ahora es mucho mejor el instituto, no voy a decir el nombre, pero existe un sixth form que pertenece a la misma agrupación de ese instituto. No es en el mismo instituto, es en otro, pero pertenece a la misma organización. Y ahí sí que les dan la oportunidad, aunque no hayan tenido las notas tan altas, de cogerlos para hacer los A-levels ahí, ¿vale?
Entonces depende mucho del colegio, del instituto al que vaya a ir luego, del sixth form al que vaya a ir. Lo que sí que es importante es que tengan el de inglés y el de matemáticas. Porque el de inglés y el de matemáticas, por encima de 4, se lo van a pedir en todas partes, para trabajos, para todo. Entonces, esos dos sí que son muy importantes. Muchísimas gracias por tu respuesta. Sí, y de todas formas, preguntad en los six forms, mirad un poquito en la zona donde viváis, las páginas web, lo que piden cada uno, porque es que varía mucho. Muchas gracias. Sí que te cogerían en la universidad en España, Domingo. O sea, de eso no me cabe duda, que sí que podría ir. A ver, chat. A ver dónde estoy. Me esperaba algún comentario así de Alba, no sé por qué, pero ya he visto la que sí, sí. A ver. Ahora explico lo que digo. Estoy mirando al chat y tenemos... Alba comenta, o sea, te educan para pasar por el tubo y ya, ¿no? Depende de los institutos, depende de los institutos, Alba. Varían muchísimo. En una grammar school no te van a educar solo para pasar por el tubo y ya. Te motivan muchísimo, te empujan muchísimo. Y era bien que te impulsaban en vez de penalizarte. Bueno. Emilia dice, no sé si ayudará o no, pero este blog de la Universidad de Newcastle habla sobre las diferencias entre Sixth Form y College. Ah, muy bien, seguro que ayuda. Muchísimas gracias, Emilia. Ha puesto el enlace Emilia aquí en el chat, ¿vale? Yo de Emilia me fío muchísimo. Recomiendo que miréis. Vale. Lo que no hablé casi nada cuando hice esta charla la última vez fue sobre los apprenticeships, sobre comenzar en algún sitio como un aprendiz, y es algo que está creciendo cada vez más y que la verdad que es bastante bueno para aquellos estudiantes que no les entusiasma demasiado estudiar ahora, porque son jóvenes, están en una edad un poco difícil. Con una apprenticeship les da muchas posibilidades y pueden acabar realmente incluso consiguiéndose A-levels con el apprenticeship. Es algo a explorar que es una posibilidad, una opción bastante buena. UCAS. ¿Qué es UCAS? Pues UCAS es corto para Universities and Colleges Service, ¿vale? Y se habla de puntos UCAS. Son los que contribuyen para calcular numéricamente el valor de las calificaciones para mayores de 16 años en el Reino Unido. UCAS es una organización y se hacen, para ir a una universidad, haces la solicitud de las universidades por medio de UCAS, ¿vale? Y hay un sistema de puntos, hay muchas actividades, incluso actividades extraescolares, cursos de música, cursos que cuentan como puntos UCAS, ¿vale? Las clases que tiene el Ministerio de Educación Español de ALCE, he dicho que me hablamos de ello, pero los exámenes de ALCE cuentan como puntos para el UCAS, para entrar a la universidad, ¿vale? Algunos oiréis hablar, si no habéis oído hablar ya, de lo que se llama el proyecto del Duke of Edinburgh, del Duque de Edimburgo. Es un proyecto relacionado con la geografía, porque consiste en hacer varias excursiones y estudiar ciertas cosas relacionadas con el medio ambiente, que da puntos también para estos puntos UCAS. Cuantos más puntos UCAS, más posibilidades de conseguir un puesto en la universidad que quieres, ¿vale? Tenía un comentario o pregunta de antes. Okay. Oh, sorry about this, but we really need to put this thing and tell the people, the friends. Aquí he puesto un poquito de cómo van los puntos de Lucas, ¿vale? No me voy a parar aquí porque es demasiado complicado. Ya llevamos una hora, pero si queréis ¿alguien tiene el micrófono? A ver.
Luego con el PowerPoint podéis mirarlo un poquito más detalladamente, los puntos y lo que equivale cada punto. Y aquí hablo un poquito del BTEC. BTEC es lo que sería formación profesional, ¿vale? Son exámenes de NQF, que son exámenes más de formación profesional y que se cuentan de diferente manera, como veis aquí, y aquí te dan los puntos que serían equivalentes para el Lucas también. Eso es muy técnico todo, o sea, que no lo pongo más. Esto sí que es bastante fácil de entender, es un poco comparando el sistema británico con el español, ¿vale? En España tenemos la educación infantil primer ciclo, que es de edad 1 y 2 años. En este país sería pre-nursery, antes de la guardería, y entraría dentro de lo que se llama EYFS, los Early Years que os comentaba antes, ¿vale? Solo que en España está el segundo ciclo de educación infantil, que va hasta los 5 años, y en este país hay un cambio, hasta los 4 años se habla de Early Years, ¿vale? Sería la guardería nursery, que es el primero de infantil, y la recepción, el año de recepción, que es el segundo de infantil, con 4 años, ¿vale? Ahí, en este país, acabamos el Early Years. En España todavía seguís con el segundo ciclo de educación infantil. Porque el tercero de infantil, con 5 años, es lo que aquí se considera el año 1. Pero entra ya en el Key Stage 1, del que hemos hablado antes, la primera fase de primaria, ¿vale? El primero de primaria en España sería el año 2 de aquí. Luego tenemos del segundo de primaria al sexto de primaria, que aquí serían de los años 3 al 7. La primaria en España termina en el sexto de primaria, con 11 años. En este país la primaria acaba en el Year 6, en el año 6, que es el Key Stage 2 de primaria, ¿vale? Y empezamos con la secundaria. El sexto de primaria sería el año 7 nuestro, y luego el año 8, de los años 8 al 11, que es cuando hacen los GCSEs, son el equivalente al ESO de España, ¿vale? Y luego primero y segundo de bachillerato serían los años 12 y 13, que acabarían con el A-Level, con los A-Levels. Esto es lo más convencional. Y que se harían en un sixth form o en un college o otro tipo de... la próxima charla es el 14 de octubre, mediante, y será sobre educaciones alternativas, en particular Montessori, Steiner y Home Education. Es repetición de lo que hicimos, de nuevo, pero también se admitirán preguntas. Yo esto es lo que había preparado hoy, pero también os comenté que si tenéis más preguntas o queréis comentar algo, por favor, adelante. Tenemos en el chat, tampoco quiero extenderme mucho porque hay veces que te aburre un poco, ¿no? O es demasiada información. Aquí tenemos a Yolanda, no, un momentito, que nos habla de las convalidaciones. Dice, respecto a las convalidaciones de estudios del sistema de Reino Unido en España, podrían verse afectados por el Brexit. Sí, eso es lo que está pasando, sí. Por el momento, el gobierno español ha indicado que queda como antes del Brexit hasta el 2025, mientras tratan de llegar a un acuerdo. Si no hubiese un acuerdo, puede que haya algún cambio, ya que el Reino Unido pasaría a tratarse como cualquier otro tercer país con el que no haya acuerdo. Y para información nos pone un enlace. Muchísimas gracias, Yolanda, que nos da sobre formación profesional. El Brexit para formación profesional. Muchísimas gracias, Yolanda, Y eso es algo que sí que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en si vamos a volver a España o nuestros hijos van a ir a estudiar a España o no. Y con el Brexit las cosas no solo han cambiado, sino que van a cambiar más y están cambiando. Entonces estamos en una zona un poquito gris. ¿Asun tiene la mano levantada? Sí, yo quería un poquito enfatizar sobre el tema de... después de hacer los GCSEs, ¿qué camino tomar? Si hacer apprenticeship, si hacer formación profesional, si hacer los A-Levels.
Entonces, los A-levels son más académicos, vas a la universidad, es un paso que yo lo veo muy claro. En el tema de la formación profesional, tú haces un BTEC y seguramente como en España tú puedes luego acceder a la universidad, seguramente, ¿no? Sí, sí que se puede acceder. Aquí hay más facilidades que en España en ese sentido, ¿vale? Entonces, no existe solo el BTEC, existen los NQTs también, que son National Qualification... Eso. no me acuerdo ahora. Bueno, hay muchos diferentes, pero digamos, llamémosles los profesionales. Sí que tienes oportunidad, porque cada estudio que se haga entra dentro de un nivel. Entonces, si digamos el nivel del degree, ¿no? de lo que es la carrera, es un nivel 4 y tú estudias en un college por medio de algo profesional que te vaya hasta un nivel 4, sí que podrías entrar a la universidad. Y de hecho, yo la verdad soy de letras, yo con las ciencias me llevo muy mal, pero asignaturas tipo, o sea, carreras tipo ingeniería se pueden como beneficiar mucho de algunas de las asignaturas que se estudian en una formación profesional, ¿vale? Exacto. Hay otras maneras también. Se puede hacer un curso de acceso. Curso de acceso, vale. Curso de acceso, pero para hacer un curso de acceso tienes que ser mayor de edad, creo. Pero se puede hacer un curso de acceso de entrada a la universidad. Y en el curso de acceso, te voy a ser sincera, no es fácil, pero no es imposible, ¿vale? Y sería, pues según la carrera que elijas, cogerte el curso de acceso con las asignaturas que hacen falta. Yo siempre, no me canso de decir que lo que es muy importante es GCSE de inglés y de matemáticas. Y os cuento una anécdota. Yo tenía una compañera profesora de francés que había trabajado durante años de directora del departamento de francés en un colegio en Lambeth, en Londres, ¿vale? Y cuando quiso estudiar otra cosa, quiso meterse a hacer un master degree, y como ella tenía su carrera, su experiencia y su máster hechos en Francia. Como el máster que quería hacer, los estudios que tenía anteriores eran en Francia, antes de hacer aquí el máster le pedían el GCSE de matemáticas y el GCSE de inglés. Suena ridículo, pero os lo juro, es así. Vale. ¿Vale? Entonces, yo siempre insisto en eso, por favor, inglés y matemáticas. Aquí dice Alba, si no tienes acento inglés, ¿qué posibilidades hay de pasar el GCSE de inglés? Pues mira, Alba, el GCSE de inglés no tiene nada que ver con la lengua inglesa. Te explico. El GCSE de inglés es como se estudia español en España para lenguas, ¿vale? Por ejemplo, para el lenguaje en España, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes varias preguntas, se estudian GCSE de inglés, se estudia Shakespeare, siempre se estudia Shakespeare, se estudia algo de poesía inglesa y se estudia algo, por ejemplo, uno de los temas que se suele hacer, uno de los libros es Lords of the Flies, ¿vale? Y entonces, el examen suele consistir en una comprensión de texto. Hay un examen oral, pero que no es un examen de inglés para extranjeros, ¿vale? No, si tú estableces comunicación, no te pueden decir nada del acento. Te pueden dar puntuación por la fluidez que tienes cuando hablas, también te cuentan, por ejemplo, el poder analítico que tienes al hacer una discusión, pero no te pueden juzgar por tu acento. Ten en cuenta que hay un montón de gente, y lo acaba de decir Emilia en un mensaje, me hace gracia, dice, hay un montón de británicos que tienen acentos de todas partes. Sí, tú te pones pones a una persona de Londres al lado de una persona de Irlanda del Norte o de una persona de la India, donde también se habla inglés, y te aseguro que son 3 idiomas casi diferentes. No te pones juzgar el acento, ¿vale? Jaime dice que se tenía que marchar. Gracias, Jaime, por venir y por decirnos. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. Rina dice, ¿es cierto que los colegios católicos son mejores en enseñanza? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Rina, no es cierto. Depende del colegio.
Lo que pasa es que los colegios católicos sí que son un poquito más selectivos. Dan la prioridad a niños católicos. Tienen que tener un margen de entrada para niños de otras religiones, por lo de la igualdad y todo esto, pero dan la prioridad a los niños de familias católicas. Y la educación que dan es una educación basada en una educación religiosa y en seguir las normas del colegio católico. Te hablo de esto como te puedo decir un colegio musulmán, por ejemplo, sería lo mismo. A ver. Entonces, donde entra un poquito más de, digamos, de disciplina o de ciertas normas, pues puede ser que... La formación profesional es un oficio es un oficio es Asun. Perdón. Espera un momentito, que acabo con la respuesta para Rina, ¿vale? Entonces, Rina, lo que sí que pasa es que al tener un poquito más de disciplina en lo que son las escuelas católicas y ser todos un poquito más del mismo tipo de principios, y pues sí que suele subir un poquito más el nivel, pero depende de las zonas y del colegio que sea. María dice, no me ha quedado muy claro el concepto de college, ¿es lo correspondiente al FP de España? Entonces, sí, María, sería lo correspondiente al FP, a la formación profesional, pero en muchos colleges te dan también la oportunidad de hacer los A-levels, que son los académicos, ¿vale? Pero te ofrecen otro tipo de maneras de exámenes. Lo que cambia principalmente es la manera de examen, la manera que tratan a los jóvenes. Por ejemplo, en un college se les trata más como adultos jóvenes. Se pide cierta... se les deja más... es menos lo que dicen los ingleses pastoral, es menos pastoral. El college es más... se les deja más a su propia responsabilidad. O sea, si tú vienes 5 días tarde, te van a dar una penalización. No te van a estar diciendo, venga, bonito, que vengas a tiempo el próximo día, ¿no? Son como más... Y Domingo dice, ¿qué requisitos hace falta para ser profesor de español en UK? Quiero decir, ¿es necesario tener carrera o hacer un curso en UK? Domingo, sí y no. Ahora hay tanta desesperación por tener profesores en este país, sobre todo profesores de idiomas, porque con el Brexit se han marchado muchos, que puede ser que te cojan en un colegio, te van a pagar muchísimo menos que a un profesor cualificado, pero te pueden coger en un colegio como profesor unqualified tutor, ¿vale? Y el mismo colegio te puede ofrecer la ayuda o financiarte el curso para ser profesor, ¿vale? ¿Hace falta carrera? Pues lo que pasa con la asignatura de idiomas es que hay gente que, por ejemplo, tiene una carrera en España en música o no sé por qué estoy con la música, o en matemáticas, y al venir aquí, como tiene español como primera lengua, encuentra un trabajo más fácil así y decide cambiarse a eso. Entonces no tiene la carrera en idiomas, pero sí que, sí que ayuda a tener la carrera para poder conseguir un trabajo. Depende de dónde vayas a trabajar. En un instituto de secundaria necesitas tener el NQT, que es National... no, ayuda, Emilia, que me he perdido. El QTS, perdón, Qualified Teacher Status. Para tener el QTS tienes que hacer un curso, ¿vale? Tienes que hacer un curso que es como un posgraduado. Puede ser PGCE o hoy en día te dan la posibilidad de hacerlo, como te he comentado antes, trabajando en un colegio y te lo financia el colegio. Y para poder para poderte pagar, para ser un full time y pagarte lo que te deberían de pagar, sí que tienes que tener el QTS, Qualified Teacher Status, ¿vale? Emilia dice, es que está todo muy mezclado. Yo soy profesora de la universidad y tampoco... Lo que pasa, Emilia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que hay mucha libertad. En este país hay los exámenes pasan todos por los mismos examining boards, se hace todo externo al colegio, pero según den las clases una escuela a otra, hay mucha libertad. Ah, una cosa que tiene la gente muy equivocada. Cuando tú pagas por una escuela privada, se supone que pagas por lo mejor. Bueno, pues en este país, para ser profesor en una escuela privada, no tienes que tener ningún tipo de cualificación. ¿Vale? Por ley, no hace falta cualificación. Así que os lo dejo ahí.
A ver, María dice, entonces yendo al college también te da la posibilidad para ir a la universidad. Sí, María, puedes ir a acabar yendo a la universidad. De hecho, yo conozco la hija de una amiga mía que ha sacado la carrera en peluquería. No me preguntes cómo es ni cómo, porque es la primera vez que lo oigo, pero el degree in hairdressing. Entonces, imagino que ella no va a poner su peluquería a trabajar para otra. Imagino que esta niña en particular, los planes que tiene son hacerse un posgraduado en educación y dar clases de peluquería. Pero bueno. Sí, dice Emilia, puedes acceder a la universidad con una calificación de un college. Depende de los puntos de UCAS. Eso es, puedes conseguir los UCAS puntos de otras maneras. Si has hecho A-Levels o equivalente de asignaturas para la carrera o la que quieres acceder, etc. Eso es, Emilia me corrige y me dice que el QTS inglés sería el CAP español. ¿Vale? Sí, creo que se llama igual todavía. Sí, eso dice María. Vale, muchísimas preguntas, muchísimas dudas, ¿verdad? Una cosita detrás de otra. Espero que por lo menos os haya servido un poco como resumen global de lo que hay en este país. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna aportación más? No sé si está aquí la persona que me preguntaba sobre música, pero lo digo por si acaso, uno de los mejores proveedores de calificaciones de música es el Trinity College. El Trinity College antes estaba en Greenwich, pero tienen sedes en varios sitios, ¿vale? No existe lo que se llama conservatorio en España, pero el Trinity College son los que hacen los exámenes. Me dice María, no puedo atender a la próxima charla, ¿podría conseguir el vídeo o el PowerPoint? Sí, María, el PowerPoint te lo puedo mandar, si me mandas un mensaje privado te lo puedo mandar. Y la próxima charla será a las 8 de la tarde, que me pregunta Alba, el 14, pero ya confirmaremos, ¿vale? Os confirmaremos. Emilia dice, animaría a los que estén interesados en acceso a la universidad, etcétera, que le echen un vistazo a la página de UCAS. Sí, sí, hay un montón de consejos y explicaciones. En UCAS, sí, la página de UCAS es muy extensa y si tenéis tiempo, es muy entretenida, hay mucha información, ¿vale? Entonces, y también os aconsejo que os metáis a la página de la universidad a la que estén vuestros hijos pensando ir o estéis vosotros pensando ir. Si, por ejemplo, queréis la Metropolitan University, meteos a la página de la Metropolitan University, porque ahí podéis ver lo que de verdad necesitan para la carrera que queráis hacer. Y otro tema del que se puede hablar, pero no nos da tiempo hoy, es también la financiación para las universidades. Tened en cuenta que podéis acceder a una student loan que va en nombre del estudiante, no en nombre de los padres, en nombre del estudiante, y que no se la van a empezar a cobrar hasta que esa persona no tenga un trabajo y sea pagado por encima de un nivel, ¿vale? A ver, muchas fotos de jóvenes sonrientes, es que los de UCAS son muy alegres, sí. También Emilia está hablando en ese sentido de Lucas, pero también Emilia, el Lucas, por mi experiencia de UCAS es que usa mucho a estudiantes de universidades y así, ¿no? Para todas las ferias que tienen y todo, ¿no? Entonces igual por eso se ven tantos jóvenes. Alba dice sobre música, si no hay conservatorio tienes que pagar profesor privado sí o sí. No, Alba, puedes, como he dicho, puedes acceder por medio del Trinity College y en este país la asignatura de música es muy importante, se estudia en la escuela. La verdad que música y teatro en este país y musical theater, teatro musical, son dos de las mejores asignaturas que hay y baile. Y en la secundaria, por ejemplo, las clases de música y de baile y de teatro son como a un nivel avanzadísimo. O sea, tú vas a un show de final de curso y es casi a nivel de, yo diría casi del West End, depende de las escuelas, pero el nivel es muy alto en este país.
si quieres que aprenda un instrumento desde ya, Alba, para aprender desde ya puedes mirar, sí, podrías mirar a algún profesor particular o podrías mirar, por ejemplo, en la zona de Greenwich, de Blackheath, hay lo que se llama el conservatorio, pero no es el conservatorio como lo entendemos en España, simplemente del nombre, el nombre de conservatorio, que tiene cursos que son bastante asequibles. Entonces hay organizaciones que tienen cursos bastante asequibles. Eso va a hacer un poquito de research, un poquito de esto. Sí, a ti te queda muy lejos ese, pero seguro que hay otros por tu zona también, sí, sí. Yo ese es el que conozco porque iba mi hija, pero hay. Y otra oportunidad también son las clases extraescolares. Normalmente en las escuelas ofrecen muchas clases extraescolares de música, por ejemplo. Y Fátima, Fátima es la presidenta de nuestro CRE del Sur. Dime. Sí, ¿quieres comentar algo más? O... Pues simplemente darle las gracias a todos los participantes y a los que han asistido a la reunión y sobre todo a ti, que sin ti no sé qué sería de nosotros. Y si les apetece, si les apetece alguna reunión, alguna charla que nosotros podamos organizar, pues si nos dan ideas, por nosotros genial. Nos han comentado ya por privado, me han pedido de Alce y me han pedido lo de música, que se puede hacer en un futuro. Y depende del tiempo que tengamos, de la disponibilidad. Y sí, pero anunciaremos de la misma manera. Sí, el enlace, Antonio nos pide el enlace del canal de YouTube. Ahí espera, que voy así en plan. Si quieres dejar de grabar ya, yo creo, Fátima, que tenemos una horita ya ahí. Vale. A ver, canal de YouTube. Espera un poco, Antonio, porque ya voy a mi teléfono. Ahí se ve la edad que tengo ya con la tecnología.